Es maravilloso, Padre, saber que diste tu Hijo Jesucristo, pero que cuando partió, dice tu palabra que nos dejaste un nuevo consolador, pero también nos diste el privilegio de considerarnos a nosotros también como templos para que Cristo viva en nosotros. Gracias, Padre, porque sabiéndolo, entendemos, Señor, que el nuevo pacto realmente nos ha permitido a nosotros tener una vivencia contigo en una dimensión diferente. Gracias, Padre, porque nos sacaste simplemente de la actitud ceremoniosa de un culto de religión para entrar a un culto racional, como dice tu palabra en Romanos, y para tener contigo, Señor, una comunión permanente y una experiencia en donde entendemos, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias, bendito Jesús, porque al ser el primer suscriptor de este nuevo pacto, que fue ratificado con sangre de la cruz del Calvario, ahora nos permite, Señor, tener acceso a todos los bienes y especialmente, Señor, a entrar a intimar contigo de una forma personal. Gracias, Señor. Gracias por ese privilegio. Gracias, Señor. Amén. Amén. Fíjense que dentro de los estudios de homilética que uno hace pues para poder predicar, ustedes saben que hay dos ramas de la teología que son importantes en la práctica en la vida de la iglesia. La homilética, que es una rama que nos enseña a predicar, o algunos dicen a exponer o a fluir ideas, pero en el caso bíblico la homilética es a transmitir el espíritu de la palabra, el espíritu. Pero está la otra rama, que es la hermenéutica. La hermenéutica es la que nos sirve a nosotros para interpretar los escritos, así en general. Pero hay una hermenéutica bíblica. Y la hermenéutica bíblica es la que nos enseña a interpretar los textos bíblicos, lo que se refiere a la Biblia. ¿Por qué les insisto en que hay diferencia? Porque la hermenéutica general es para interpretar cualquier escrito. Pero cada ciencia en el mundo tiene su hermenéutica. Por ejemplo, los médicos tienen una hermenéutica médica. Ellos interpretan los escritos de la medicina. Pero ¿qué sucede? Que ahí hay palabras que son propias de la medicina. Si a usted el médico se pone a explicarle con la terminología bíblica qué es lo que usted tiene en el estómago, usted va a salir más enfermo de ahí, porque va a decir, no solo me enfermé de lo que tengo en el estómago, sino de ese palabrerío que me dijo el doctor que no entendí nada. ¿Por qué? Porque cada ciencia tiene su propia semántica o metalenguaje. La Biblia es algo muy particular, fíjense, hermanos, porque Dios en su misericordia nos comparte a través de ella, que es legada y preservada por siglos, la Biblia. Parte del pensamiento de Dios está aquí. Y hermanos, para llegar, ya se pueden imaginar ustedes, al ser humano, después de la Torre de Babel, que queda todos los escritos, ahora ya han llegado a aproximadamente, hermanos, creo que son 108 lenguas en el mundo. Ya se puede imaginar usted que cada lengua, cada idioma
tiene su propia terminología también. Por esa cuenta es que usted se ha fijado que ahora aparecen lo que se llaman las versiones bíblicas. Las versiones bíblicas están dadas conforme a las palabras que manejan las diferentes culturas. Por eso para nosotros en castellano hay una versión que ustedes la han leído, que es la versión popular. No sé si la han leído, ¿verdad? Su lenguaje es un lenguaje pues, muy sencillo que le llega a toda persona. Pero hay una versión que se llama la versión antigua, que regularmente es la que usa el hermano, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. No. La versión más antigua en la Biblia. Es la versión de Valera, la Reina Valera, que ella hizo hasta revisiones. Pero fíjense, hermanos, que aparecen otras cosas importantes que hay que entender cuando meditamos en la palabra de Dios y en la homilética. Y es, hermanos, que parece reiterativo el que algunas cosas de la Biblia las repetimos mucho. Y algunas veces nos acusan hasta los predicadores de que tanto que repiten lo mismo. Pues les voy a contar algo y les voy a contar por qué. La razón es porque dentro de la homilética se nos enseña que hay que predicar con el contexto y además con los textos paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que están en la Biblia que nos la dicen en un libro, uno de los autores, y en otro libro nos lo dice otro autor, y en otro libro nos lo dice otro autor. La misma cosa, los tres. ¿Para qué le sirve al predicador? Para enseñarle a alguien que no está muy seguro de lo que le estamos diciendo, se dé cuenta que está confirmado por uno, por otro y por otro. Y ustedes han escuchado que dice la palabra que todo asunto, dice, sea dilucidado a lo sumo por 2 o 3 testigos. Pues lo que voy a predicar hoy es eso. Fíjense, hermanos, que a mí me sorprende que vamos a ver hoy algo de lo que Pablo habló, pero resulta que quien lo escribe no es Pablo. Y yo me sorprendo porque digo, ¿cómo lo hizo este hombre para escribirlo en este libro? Si Pablo escribió 14 cartas, él podía haberlas escrito. 14 cartas. Es el que tiene más libros escritos en la Biblia, Pablo. Y resulta que lo que vamos a ver hoy no fue Pablo quien lo escribe, y se refiere a él. Se refiere a él. Leamos Hechos, libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 24. Y dice en Hechos 20:24. Miren pues, se está refiriendo a algo que Pablo dijo. Pero ¿por qué, me pregunto yo, no lo escribe él? ¿Ya lo hallaron? Hechos capítulo 20 y versículo 24. Y es sorprendente, hermanos, ¿sí? Pero es muy bonito esto porque uno se da cuenta de la unidad de la palabra, ¿verdad? Y cómo es que se comprueba lo que está dicho aquí, dicho allá. Solo entre paréntesis, antes de leer los textos que les di. ¿Se acuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, quienes han leído el capítulo 61 del libro de Isaías, ¿quién me lo lee? Rapidito. Isaías. No. Isaías 61. 1. Solo rapidito, entre paréntesis, ya vamos a ver el texto que les di. Ajá.
Ahí está, muy bien mi hermano. Luego, ¿se acuerdan cuando Jesús fue a la sinagoga? ¿Se acuerdan? Que le dieron un texto para que leyera. ¿Verdad que sí? ¿Y qué creen que le dieron para que leyera? Isaías 61. Pero eso ya está dicho ¿en dónde? En el Evangelio. Allá, en Isaías 61. Aquí, en el Evangelio. ¿Está repetido? Sí, está repetido. Reclamémosle a Dios. ¿Y por qué lo repite? Si ya estaba en Isaías. Y lo vuelve a decir aquí, porque aquí lo confirma ¿quién? Jesús. Y allá ¿quién lo dijo? Proféticamente Isaías. Más o menos unos 700 años antes que Cristo viniera. Entonces aquí, ahora sí, miremos Hechos 20:24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo. No, bueno, eso lo dijo Pablo, ya le voy a demostrar cómo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Leyeron el texto? ¿Quién dijo eso? A ver, pregunta número 1. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas, el evangelista. El mismo que escribió el Evangelio de San Lucas, escribió el libro de los Hechos. Son los únicos 2 libros que escribió Lucas. Lucas no conoció en persona a Jesús hoy, ni tampoco fue apóstol. Mire qué cosas tan curiosas, ¿verdad? Y Lucas resultó que después fue médico de Pablo. Él era médico, cirujano. Como Pablo tenía una enfermedad, Lucas era el que le recetaba. Le decía, toma esto tenés. Era médico. Y ahí tuvo relación con Pablo. Cuando Lucas escribió el libro de los Hechos, lo que escribió fue algo que él oyó que lo dijo Pablo. Y entonces él lo escribió en el libro de los Hechos. ¿Dónde dice eso? Lean el capítulo siempre 20, pero versículo 17 y dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién creen que está hablando ahí? Es Pablo. Pero ¿quién lo está narrando? Lucas. Lucas lo oyó y como lo oyó, escribió lo que Pablo estaba dando. Ese fue un discurso que Pablo dio cuando se estaba despidiendo. Oye, era una despedida. Y ahí es donde precisamente dice Pablo en ese discurso, pero escrito por Lucas. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo. Bueno, alguien me decía, es que eso
lo escribió Lucas, no Pablo. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Pero Lucas, ¿qué está diciendo? Que Pablo lo dijo. Ahora, por eso es bueno repetir la misma cosa. En todas las cartas que leemos de Pablo, estimó su vida para sí mismo o le importó poco. Uno, ¿quién recuerda el texto donde dice que su vida no es problema? Para mí, el vivir es Cristo. Y, entonces no estimaba su vida para sí mismo. Porque, ¿qué decía él? Para mí, morirme, salgo ganando. Pregunta, ¿diríamos nosotros lo mismo ahora? No tan fácil. ¿Sí? Bueno, me alegro. Me alegro. Porque hay un instinto de conservación de uno, hermanos. Donde uno, por defenderse, ¿verdad? Aunque sea una patada, tira, ¿va? ¿Sí? Bueno, no patada, pues. Pero déjame honesto. Si hoy, al salir de aquí, yo no lo quiera y reprendo al enemigo, va usted ahí al mall aquí cerca y aparece uno de esos locos con una, yo no sé, calibres, y empieza, ta. ¿Qué hace usted? Aquí está mi pecho, yo no estimo mi vida, ¿le diría usted así? ¿Qué hacemos todos? Ay, hermanos, yo aunque sea debajo de un camión de 18 ruedas me meto, pero ahí me meto. Con tal que no vaya caminando el camión, pues, ¿verdad? Porque si estoy caminando no me meto. Pues no es cierto que el instinto de conservación que nos hace preservar la vida. Si es que, hermano, ¿quién va a querer que lo mate, pues? Pero el Pablo, miren lo que dice. Y en un discurso ante judíos y ante gentiles, ninguna cosa, de nada hago yo caso, dijo. Ni estoy estimando preciosa mi vida para mí mismo. Eso es una convicción muy compleja. Yo les digo la verdad, hermanos. ¿Para qué les voy a mentir? ¿Para qué no les digo que no? Sí, como dijo aquella hermana, ¿verdad? Yo si salgo huyendo, si miro un ingrato con una ametralladora tirando aquí, yo miro por dónde me meto si es posible jalo a los dos oroxón y los pongo enfrente y me pongo atrás yo de ellos. Yo miro dónde me meto. ¿Y usted, hermano Carlitos? Lo pongo a usted adelante y me pongo yo atrás, me va a decir ahora. Sí, hermanos. Hay un instinto de conservación que, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que quiso decir Pablo ahí? Con que ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Sabe qué está diciendo? No que a él no quiera vivir. Porque, hermanos, yo quiero vivir. Sí, tengo nietos. Imagínense, yo a Recho la quiero ver cuando se esté graduando de, no sé ni de qué, porque esa va a ser de todo, no sé si política, socióloga, ingeniera, yo no sé qué va a hacer, pero tiene de todo. Pero yo la quiero ver. Solo ahí hay un argumento para que yo quiera vivir. Quiero verlos. Porque apenas la primera nieta se me ha casado. Y reprendo que esta les falte bastante todavía. No muy cerquita todavía. Pero como quiero vivir, pues no está hablando Pablo de eso. ¿Saben qué está significando ahí Pablo? Cuando dice ninguna cosa hago caso, significa nada para mí. En el Señor tiene más importancia que el Señor. Eso es lo que está diciendo. Ni mi vida. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, para mí, el vivir y el morir, ganancia. Y luego que dijo, y si vivimos, y si morimos, sea que vivamos o sea que muramos, ahí está.
repitiendo lo mismo Pablo. Mire, hermano, ¿por qué repite lo mismo a cada rato? Porque ahí está precisamente, homiléticamente hablando, cómo la Biblia es una unidad en diferentes libros, escritos por diferentes autores, con diferentes palabras, dice lo mismo y lo confirma. ¿Se alegran ustedes de tener una Biblia en que confiar? No tiene error, no se confunde. Bueno, pasemos al segundo tema. Pablo no estaba diciendo yo no me quiero morir, pero cuando le tocó, le hizo frente. Antes de echarse para atrás. Ustedes saben que lo iban a crucificar, ¿verdad? Y ya que lo iban a ejecutar, dijo, hey, momento, dijo. A mí no me pueden crucificar, dijo. Aunque sería un honor, dijo. Sería un honor como murió Cristo. Pero no pueden, dijo, porque entonces violan la ley, porque yo soy romano, dijo. Los romanos no podían morir crucificados, hermano. Entonces a él no lo podían crucificar. Pero ¿saben qué dijo? Para que cumplan ustedes la sentencia. Va a poner la cabeza aquí, vuélenmela, dijo. Y va a poner la cabeza y se la volaron. Decapitado. Hermano, yo contrato a los mejores abogados y pido que presenten el recurso de gracia. Acomodé el lugar. Y que metan amparos y que me paren la ejecución. Acomodé, ¿no es cierto? Todos los condenados a muerte presentan esos recursos. No se quiere morir nadie, hermano. Pero a la hora llegada, yo le voy a hacer una pregunta. Si usted tiene que cubrir su hijo, prioritariamente, ¿qué prefiere? ¿Que le toquen su hijo o pone el pecho usted? Lo pongo yo. Sinceramente se lo digo. Aunque sé que debe doler un balazo. Nunca me lo han pegado, pero me imagino que debe doler, pero un ratito. Y después se muere uno. Pero en última instancia, ninguna cosa, para mí puede tenerme pegado a la vida si puedo salvar a mi hijo, a mi nieto, a mi bisnieto, a mi madre, a mi padre. ¿Sí o no? Uno, como que llega un momento en que uno dice lo que aprecio, lo que le doy valor. Y ahí es donde Pablo se ubicó. ¿En qué cosa? Bueno, dice que no estimó preciosa su vida, dice. Pero para el Señor la vida es preciosa, ¿o no? Mi vida es preciosa para el Señor. Pero ¿qué dijo? Para mí mismo no la tengo preciosa. ¿Por qué? Vayamos a lo segundo. Con tal que acabe mi carrera. Ahí está el secreto. Con tal que yo pueda seguir mi carrera. Miren, hermanos, nosotros cuando dice camine mi carrera, a eso otros le llaman destino, mi destino, para lo que Dios me ha llamado. O con tal que se cumpla el propósito de Dios en mi vida, con tal que se cumpla, no importa mi vida física. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, ¿qué vale más, la vida eterna o la vida de la tierra? Por eso la Biblia dice, no le tengan miedo al que destruye el alma, hombre. Ténganle miedo al que destruye. ¿Cómo es? Tengan miedo al que destruye el cuerpo, sino al que les destruye el alma. ¿Verdad que sí? Eso lo decía él mismo. No, hombre. ¿Por qué razón? Porque lo otro es para la eternidad y esto es temporal. Con eso no estoy diciendo, hermanos, que al salir de aquí se vayan a poner ustedes, vengan, charvala, vénganse. No, tampoco, ¿verdad? Nuestra carrera, ¿cuál es? Ese es un tema, hermanos, muy bonito porque Pablo decía que él quería acabar su carrera, pero con gozo. ¿Qué quiere decir esto? Miren, hermanos, el destino puede ser de dos clases. El que usted termina con gozo o el que lo termine sin gozo, porque no se cumplió el propósito de Dios. ¿Qué desea usted? Porque miren, más de algún día uno se muere.
aunque sea por una semilla de jocote que se le trae en la garganta, ahí se queda. Bueno, pero la pregunta es, ¿qué prefiere usted a la hora de morirse? ¿Con gozo de Dios o sin gozo? Tremendo, ¿verdad? Yo he visto gente morir cristiana con gozo, fíjense. Increíble. He visto hermanos morir, pero morir, no con gran agonía, pero morir con gozo. Sí, sinceramente. No se me olvida, en el año 1976 fue, ¿verdad?, que murió mi suegra, ¿verdad? Sí. Después de estar un tiempo en cama, pues ya me tocaba atenderla. Y empecé a administrarle el medicamento para el dolor, pues cada 8 horas. Pero ya después, cada 6 horas. Ya después, cada 5, cada 4, cada 3, cada 2. Llegó un momento en que cada hora. Entonces sí, hablé con mi esposa y le dije, mira, hija, reuní a todos tus hermanos, quiero hablar con ellos. Y les dije, mire, mi suegra estaba consciente que iba con el Señor, ¿ve? Ella ya sabía. No lo veía como tétrico. Ni tampoco digo, yo no me quiero morir. No. Pero me sorprendí que ella, ya cuando cada hora le ponía el medicamento para el dolor, de repente empezó a ver ángeles. Sí, ¿verdad tú? Miren, decía. Y es que nada de que estaba así con la boca cayendo. No. Ay, decía, y todavía podía levantar las manos. Y dije yo, no hay duda que morirse así debe ser bonito, pues estar viendo ángeles, ¿verdad? Cantar, oigan, decía, oí ahí, ¿verdad? Y yo le decía, pues yo no estoy cantando, no, son los ángeles, decía. Oía. Entonces yo ya lo llamé y les dije, miren, ahí hay que dejarla ya disfrutar el momento de su encuentro con Dios. Yo lo que estoy haciendo ahorita con esto es estorbándola. Me autorizan, les dije, que le ponga un placebo. ¿Qué es un placebo? Ponerle un líquido que no es para el dolor, ni para que entren en, sino que se les pone y ellos creen que es el medicamento para el dolor. Y desde que uno se los pone dicen, ay, qué rico, estoy bien. Y uno no les puso ya para el dolor. Pero mentalmente ya perciben como que uno les pusiera eso. Y se lo expliqué a la familia, porque es muy delicado, ¿verdad? A eso se le llama un placebo. ¿Y sabe qué le ponía? Agüita tridestilada. Y decía, ay, Gloria, gracias, gracias, me decía, gracias. Y yo decía, Dios mío, agua le puse, tridestilado. ¿Qué sucedió? Con gozo y con paz. Fue terminando, llamé, entréguensela al Señor, le dije a mis cuñados, oremos por ella, oramos por ella. Y hermanos, es sorprendente cómo uno hace eso y la persona que tiene convicción lo acepta, la que está ahí muriéndose, digamos. Y no nos dio tiempo. Saliendo veníamos ya, ¿verdad?, por la banqueta de la casa, cuando nos llaman. Leti, Otto, mi mamá se murió. Así, mire. Tranquila. Cuando uno mira esas experiencias, uno dice, acabar mi carrera con gozo. Pues sí, hermanos. Aparte de que nosotros tenemos vida espiritual y vida física, tenemos una carrera, un destino. Oye, esa carrera tiene un propósito en Dios. Eso es lo que tenemos que luchar porque se cumpla. Para que no se nos vaya el gozo.
aún para morir. Yo le digo a mi Señor, Padre, por favor, yo no quiero agonizar, le digo, no quiero. Yo lo que quiero es, si me voy a morir, pues morirme con gozo. Porque la agonía es fea, hermano, es fea. Yo no me he muerto, pues no les puedo decir que se siente, pero sí sé que entrar en estado de coma es una reacción del cuerpo y no querer perder por instinto todos los signos vitales. Y hay una lucha. ¿Han visto ustedes que hasta un ronquido les agarra? Porque ya se quiere llenar los pulmones a como dé lugar de oxígeno. Pero hermanos, ¿quieren ustedes terminar el destino o la carrera que Dios les ha trazado con gozo? ¿Lo quieren de veras? Bueno, pues les quiero decir otra cosa. Resulta que para eso hay que tener un ministerio. El pastor ya quiere que todos seamos pastores, porque la idea de la gente, cuando uno habla de ministerio, es ser pastor, ¿verdad? Pero una de las cosas que dice ahí mismo es terminar o acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El mejor ministerio que tenemos es dar testimonio de qué? De la gracia de Dios. Eso, hermanos. Y para eso, pues no necesito ir a una universidad de teología. ¿No? ¿Verdad que no? Usted necesita ir a la universidad, hermano Rudy, para dar testimonio de lo que es un dolor de vesícula. ¿Qué? ¿Fue a la universidad usted? Pero puede contarle a la gente aquí hoy qué es. ¿Y dónde lo aprendió? Como dijo alguien, en pellejo propio. Pues sí. Hay un ministerio, hermano, de nuestra vida que se le llama el ministerio vivencial. Cada uno de nosotros, mire, por muy ruines que nos vean y nos traten y nos quieran señalar, tenemos un ministerio donde algo, y tal vez no muy algo, mucho, pudo haber hecho el Señor. Con una cosa milagrosa que Dios haya hecho en su vida, usted ya tiene un ministerio. Porque aquí dice Pablo que el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Miren, hermanos, como uno para la oreja, ¿verdad? Porque ese don de metido no se le quita a uno, ¿verdad? Y sí, sino que lo diga el hermano. ¿Va, hermano? Que tengo el don de metido yo. Este hombre, el hermano Rommel, estaba sentado en la emergencia y hoy había otro René peor que él, ¿verdad? Y lo metieron hasta allá y no sé cómo yo iba a entrar para irme allá donde tenían a otro René adentro. Cuando lo veo sentadito a él a la par de otro, contándole el gran testimonio que llevaba ahí con una gran hernia inguinal y que no lo atendía. Y también de su familia. Y yo ni tardo ni perezoso, hermanos, paré la oreja y le dije, ahí le hablé. Pues sí, el hombre estaba ahí. Y yo creo que le di tarjeta, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Sí, la única tarjeta que cargaba ella, esa le di. Y le dije, bueno, vamos a orar para que me lo atienda. Este es el día que no le quitan la hernia, ¿ves? Ahí estuvo en emergencia. Pero el metido que le habló, ese es el que lo tiene, bueno, el Señor en primer lugar, pero de ahí supo qué era esto. ¿Verdad que sí? Y ha andado, como es evangelista itinerante, ya fue a trabajar allá por el frío, ya se fue, yo creo que ya fue a Miami, andan todos los
Ahora es trabajador internacional, interestatal, mejor dicho. Interestatal. ¿Qué indica esto? Dentro de todo esto, hermanos, hay una carrera, hay un destino que tenemos. Y dentro de ese destino lo que mejor podemos pedirle al Señor es que se cumpla hoy. No espere ser usted un gran predicador, un gran como ponían antes las mantas en las campañas, ¿verdad? Hoy gran campaña de sanidad con el evangelista internacional Otto Juárez. Y no había salido esa capa nunca. Evangelista internacional. Pero esa palabra era, no, usted no. Entendamos que el ministerio más bonito que tenemos es esta gracia que el Señor nos da de poder experimentar lo que ha hecho en mí, en nosotros. Y eso no se necesita hacer. Eso sí, por supuesto, tenemos que reconocer que no es que andemos hecho predicaciones por todo el mundo. Y lo dice Pablo aquí, lee el versículo 25. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de vosotros, les dice, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Miren lo que les digo. ¿Sabe qué les estaba diciendo? ¿Va? Muchos de ustedes, a quienes estaba predicando, ya no me van a volver a ver nunca. Y no volvieron a ver nunca. Se murió. Entonces, por eso, cuando escribió la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, ahora sí ya es Pablo. Esto que leí ahí, no lo escribió Pablo. Lo dijo Pablo, sí, pero ¿quién lo escribió? Hermanos, Lucas, porque el libro de los Hechos lo escribió Lucas, pero él escribió lo que Pablo dijo. Por lo tanto, ahora viene lo que se llama el texto paralelo o el contexto que le llaman algunos. El texto paralelo es repetir otra vez lo mismo, pero que corrobora lo que dije anteriormente. ¿Me explico, hermanos? Bueno, pues en 2 Timoteo, ahora sí Pablo, vamos a ver si fue cierto lo que dijo Lucas allá. En 2 Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 7, viene lo bonito. Segunda Timoteo. Ay, me arrancaron Timoteo aquí de la Biblia, a mí no. Segunda Timoteo, capítulo 4 y versículo 7. ¿Ya lo puso Torani ahí? He peleado la buena batalla. Luego, ¿qué dice? He acabado la carrera. He guardado la fe. La carrera. ¿Qué quiere decir he acabado la carrera? Mi destino. Se ha cumplido el destino que el Señor me tenía. Lo cumplí. Leámoslo otra vez. 2 Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hermanos, si algo debemos permanentemente estar dispuestos a luchar, es a que se cumpla en nosotros el propósito de Dios hoy. Esa es la carrera, destino, propósito. Dios nos llamó a un destino y a cada uno nos da un destino, pero todos nosotros tenemos un destino común, que es la eternidad. Todos. Pero a cada uno, de forma particular, se nos da un destino. Y entonces me llama mucho la atención que dice, he peleado la buena batalla. ¿Qué indica esto? Que, hermanos, para que se cumpla el destino del Señor en nuestra vida, van a haber batallas. Es que mire, uno dice, bueno, como Dios ya lo puso, ya no hay pena. Ya no hay pena. Ya, ese es mi destino, dicen muchos. ¿Sabe qué me dijo un hermano?
ya no anda bien, y lo llamé y hablé con él. Y le dije que qué pasaba, que todo lo que habíamos hablado antes, lo que él había dicho en el Señor y todo. ¿Y sabe qué me dijo? Mire, pastor, me dijo, definitivamente mi destino es este, me dijo. ¿Qué le? Tu destino no es perderte. ¿Quién dice? Ah, mira el caso de Judas, me dijo. Desde el Antiguo Testamento estaba dicho que él iba a traicionar a Jesús. Ya estaba su destino escrito. No seas mentiroso, le dije. ¿Ha leído usted en el Antiguo Testamento que la Biblia diga que Judas iba a vender a Jesús? Menciona ese nombre ahí. ¿Qué nombre menciona? El inicuo. El inicuo. ¿Y el inicuo quién era? Cualquiera podría ser. Sin embargo, este hermano me decía, ya estaba el destino de Judas. ¿Qué culpa tiene el pobre Judas? Me dijo. El pobre, dijo. Sí, ya estaba escrito que él iba a vender al Señor. ¿Sí? Ah, bueno. Y entonces ya estaba escrito que él tenía que hacerlo. ¿Y por qué los apóstoles en la Santa Cena le dijeron a Jesús, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Cada uno empezó a preguntarse, ¿sí o no? Pero qué cosa más grande, ¿verdad? No les dijo, ¿saben qué? El que venga y meta su panito de la Guatemala, su panito aquí en el vino, va a cobrar el anuncio. Panito aquí, ese es el que me va. ¿Quién dice que Judas nació traicionero? Él no. ¿Quién le enseñó? ¿Le dio entrenamiento a Jesús para traicionar? ¿Le dio ejemplo? ¿Y entonces por qué? Ah, pero este hermano me decía, no, mi destino. Mire, pastor, ya no se preocupe. No, hombre, le dije. Yo me preocupo, le dije sinceramente, porque el deber del pastor, según la escritura, es apacentar las ovejas y cuidarlas, le dije. Esa es, porque yo también tengo que cumplir mi destino, mi carrera. Pero tenés una responsabilidad personal, es la tuya. Hermano, yo tengo, según la Biblia, como pastor, dice como quien tiene que dar cuenta de sus almas hoy. Claro que es una responsabilidad. Pero esa ya no es solo mi carrera, es ministerio. Pero la carrera suya, ¿sabe cuál es? Que usted dará cuenta personalmente de sí. Esa es la suya. La mía, ministerial, es que yo tengo que dar cuenta de cuidarlo hoy. Y por eso perdónenme cuando estoy insistiendo, fastidiando, pero ese es mi ministerio. Aguántense hasta que el Señor me jubile. Hoy, el Señor me puede jubilar de dos maneras. O mandándome allá de una vez con Él, ¿verdad? O la otra manera de jubilarme es que ya de una vez esté bien viejo y ya no pueda ni hablar, ni caminar, ni nada. ¿Verdad? Viejito, ya no puedo hacer nada. Pero mientras yo esté vivo, esté con fuerzas, aguante, y el Señor no me lleva, tengo que cumplir con el ministerio. Si no, me va a demandar y me va a decir, Otto, acordate que fulano lo viste que andaba así, andaba así, y te vino guango, me va a decir. Aunque el Señor no usa la palabra guango, ¿verdad? Te vino sobrando y me lo va a demandar, ¿verdad? Bueno. Ay, si se la paso a la pastora se lo va a llevar candanga, oye, porque ahí sí van a llevar leño. Sí, porque conmigo la cosa es suave, pero ahí le va a pasar la de aquel pastor amigo del hermano
No, hay un pastor amigo del hermano Francisco García que ahí le va a pasar. Que cuando amonesta, chancho les dice, ¿va? ¿Ah? Chancho, sinvergüenza les dice. Y les dice de todos los pobres. No, 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 no. Ay, imagínense. No, no, con hermana Leti no los dejo. Bueno, pero hermanos, fíjense ustedes que viene Pablo y me llama la atención que vuelve, insiste en la palabra carrera. Eso es lo que me da cosa a mí. Destino. Esto del destino, hermanos, lo oye uno mucho, ¿verdad? Ese es su destino, dice. ¿Se han fijado que muchos tienen un destino fatalista? Ya le convenía, ese era su destino, ¿eh? ¿Sí? Cuando a un hombre le va mal con una mujer, ¿qué dice? Ay, pobrecito con esa mujer y la suegra que tiene, peor. Pero ese era su destino y no él escogió la mujer, pues. Eso no era cuestión de que ese era su destino. Si él escogió, que deje andarse quejando. O la mujer, ¿verdad? Quejándose del marido. Y le dice, es que era el destino de mi hija. Nada. Ella lo escogió. Pero Pablo insiste en la carrera. Y fíjense que cuando termino ahorita, para que no se me cansen, en Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 1, bien conocido el texto, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo, y usa tres cosas: peso, pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otra vez destino, miren hermanos. Es que mire, hoy que me puse a estudiar yo sobre el destino, encuentro que Pablo escribía mucho sobre eso. Insistía en el destino. ¿Qué nos asedia, hermano? Despojémonos de qué? Peso y del pecado que nos asedia. Mire, no está hablando que todo peso sea pecado, ¿oye? Hay cosas, hermano, que son peso en nuestra vida, aunque no sean pecado, hoy se los aclaro. No es cierto que hay muchos hermanos en Cristo que dicen, es que eso no es pecado, pastor. No es pecado, pero puede ser un peso. Claro que sí. No es pecado. Por eso decía, claro, el siervo, a mí todo me es permitido, pero no todo me conviene. ¿Verdad que sí? Todo me puede ser permitido, pero no todo me edifica. Todo me puede ser permitido, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguno de ellos. Entonces hay cosas que son peso, pero no necesariamente pecado. Pero, hermano, séame honesto, no hay cosas que usted sabe que no siendo pecado le estorban. Esa es la palabra peso. Para su vida espiritual. Yo le voy a ser honesto. Hay cosas que no son pecado. Por un ejemplo. Para mí no es pecado comerme un par de huevos estrellados fritos así con mantequilla de coche, mire. Ay, ¿verdad? Con salsita así picante. ¿Verdad que no es pecado? Saboreándose están ya, mire. Pero para mí es peso. ¿Sabe por qué es peso? Porque tengo cuatro coronarias con un stent en cada una por colesterol. Y cada vez que me trago un par de huevos estrellados con esa manteca de coche, estoy contribuyendo a que se me pueda tapar otra vez las coronarias. Es peso, no pecado, pero me pesa. Mucho cuidado. El que sabe que le hace daño el chile porque ya tiene una gran gastritis sangrante, con una hernia duodenal también, deje comer chile. ¿Es pecado comer chile? Pues yo ya lo busqué en la Biblia, fíjese, y nunca menciona chile ahí. Nunca, mire cómo buscar la palabra chile. Pero es peso.
para alguien. ¿Sabe qué quiere decir el peso? Es algo que me afecta a mí personalmente, que a usted tal vez no, pero a mí sí. Y eso dice Pablo, que nos debemos de despojar de todo aquello que sabemos que me hace daño, para que no le pase la de aquel hermanito mío ahí en mi pueblo, que lo evangelicé. Le gustaba mucho el jugo de caña, pero ya fermentado y destilado. Y allá le llamaban barrilito, le llamaban así al octavo mes. Pero dejó eso, vino el Señor. Pero ¿qué creen? Un día se le ocurre ir a evangelizar ahí donde él bebía, a todos sus amigos con los que bebía. Y cuando salió con ellos. Traigo penas en el alma. Salió con los cuates. Para él no era eso. Para él era un peso estar metido entre alcohólicos. Le era un peso. Pero luego dice Pablo, y del pecado que nos asedia. Ahí sí. ¿Sabe qué quiere decir pecado que nos asedia? Hermanos, con todo respeto, cada uno de nosotros conocemos nuestro lado flaco, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Ya que sí? ¿Para qué nos vamos a leer las manos entre gitanos? Dijo un hermano. Cada uno de nosotros conocemos nuestro lado flaco. Entonces, ¿cuándo dice Santiago? ¿Cuándo es que soy tentado? ¿Cuándo dejemos de echarle la culpa a Dios? Es que Dios me tienta. Dios no tienta a nadie. Es que el diablo tiene la culpa. Pobre diablo. Pobre, bueno, no pobre, ¿verdad? Porque ya tiene su destino también. Su carrera ya está terminada. Pero, definitivamente, hermanos, yo quiero decirles que una de las cosas que tenemos que atender con mucho cuidado, conocer nuestro lado flaco, porque Santiago dice, la carta de Santiago, que nosotros dejemos de estar diciendo que Dios tienta y de tanto tal. Dice que todos somos tentados, pero ¿cuándo? Cuando por nuestra propia concupiscencia somos seducidos. Yo sé, hermanos, que ¿dónde está mi lado flaco? ¿Verdad? Y por último, ¿qué dice Pablo? Que mejor corramos con paciencia la carrera que tenemos, el destino. Con paciencia, hermanos. Como dijo el predicador aquel del cómico, ¿verdad? Tengan paciencia, ténganme paciencia. Hay que correr con paciencia, hermanos, porque no nos desesperemos. Es cierto, nuestro destino como cristianos, quiero decirles que no corre igual que el destino de un mundano. ¿Hacia dónde quiere ir un mundano? Directamente a satisfacer sus placeres, su concupiscencia. Nosotros tenemos debilidades, sí. ¿Hacia dónde corre nuestro destino? A luchar contra esos deseos, contra esa concupiscencia, contra aquello que me estorba. Y todo el mundo sabe que me estorba. Yo les digo la verdad, yo rehuyo ya de lo que me estorba. Es bueno. Hay que rehuir del pecado, de las cosas que yo sé que me pueden derribar. Entonces, el peso, el pecado y nuestra carrera, hermanos, son circunstancias de las que debemos tomar en cuenta para cumplir el destino en el Señor. El hermano Pablo habló de esto en un discurso y el hermano Lucas lo escribió. Quiero contarles rapidito. Lucas tuvo una particularidad hoy, que el evangelio que él escribió, nada de lo que está ahí él lo vio. Pero no es para que no es para que dudamos de él. ¿Saben qué pasó con Lucas? Investigó. Así, él lo dice. Empiezan a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 1. Y van a ver que dice, yo investigué y empecé a poner en orden todas las cosas. Dice. Esa es la primera. Y el segundo libro que escribió fue el libro de los Hechos. Lo que oyó y vio.
Y una de las cosas que escribió fue esto de lo que prediqué hoy Pablo. Hoy, hermanos, corramos con paciencia la carrera, es nuestro destino. Y quiero decirles una cosa, si la corremos bien, nuestro destino ya está bien definido hacia dónde llegamos hoy. Ya no hay. Si vamos bien, con paciencia, no se me desesperen, hermanos. Hay días que la vida se pone más difícil que otros días, ¿verdad? Hay días que, no como dicen muchos, hoy me levanté con el pie izquierdo, no es eso. La Biblia dice que cada día trae su propio afán. Y hay días, hermanos, que hay, Dios mío, la primera que se levanta a darle una maltratada a uno, la suegra no, el perro de la casa, pues, que lo mira como poste a uno y levanta la patilla así, mire, y plum. Pero nosotros tenemos un destino, esa es la carrera que habla ahí, determinado por Dios, y no nos desesperemos hoy. Mantengamos sin fluctuar, dice ahí, sin fluctuar. ¿Qué quiere decir? Sin estar ahí, ay, hoy no, hoy sí. Hagámosle esfuerzo. Como dicen en buen guatemalteco, echémosle ganas, hermanos. Echémosle ganas. Sí. Amén. Oremos. Señor, gracias, Padre, porque necesitamos mucho el mover de tu Espíritu en nuestra vida. Hay veces, Padre bendito, que caminamos no como que quisiéramos que se cumpliera el destino que has trazado para nosotros, que es un destino de vida eterna y de victoria. Pero necesitamos de la conducción de tu Espíritu Santo, que cuando partiste a la presencia del Padre dijiste que Él nos iba a conducir a toda verdad, pero dijiste también que Él era el que iba a convencer de pecado. Si hay algo de pecado, muchas cosas que hacemos o dejamos de hacer, pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque contamos con eso. Estos hijos, nosotros, que queremos seguir el destino que tú nos has trazado, Señor. Amén.